Estimados estudiantes, te saluda el ingeniero David Vance Saavedra para presentarte este quinto video del curso de Introducción a la Ingeniería de Sistemas, donde abordaremos un tema muy importante en nuestra formación profesional, como son los algoritmos. Con este tema ponemos en práctica nuestra lógica para resolver un problema teniendo en cuenta su complejidad. Vamos a ver la definición de un dato. ¿Qué es un dato? Es la expresión general que describe los objetos con los cuales opera una computadora. Dado un enunciado, evento o acción, los datos permiten representar sus actores o participantes. Analizándolos se podrá obtener resultados deseados. Analicemos el siguiente hecho. El estudiante Juan Paz, de 23 años de edad, tiene promedio 8.3 en sus calificaciones. Podemos tomar los siguientes datos. Nombre, Juan Paz, que viene a ser un conjunto de caracteres. Edad, 23, que viene a ser un dato de tipo entero. Promedio, 8,3, que viene a ser un dato de tipo real. Entonces, ahí podemos observar que tenemos varios diversos tipos de datos. ¿Cómo representar los datos? Usamos un lenguaje natural o símbolos, ¿no? Por ejemplo, para representar números usamos el sistema decimal, para representar palabras usamos el abecedario. Y en la computadora, ¿qué usa? Usa conjuntos de números de unos y ceros. El dato más pequeño en el computador es un 1 o un 0, conocido como un bit. Y el conjunto de 8 bits me van a ser la primera unidad de almacenamiento de la computadora, que es un byte. Los datos se clasifican en tipos. Son los diversos dominios existentes, por ejemplo, edad, año de nacimiento, número de multas, tienen un dominio numérico. Tenemos también nombre, dirección, número de cédula, cae en el dominio de la información tipo texto y las operaciones permitidas para dicho dominio. Ahí tenemos los tipos de datos, tenemos los datos numéricos, tenemos los enteros como por ejemplo el 1, el 2, menos 3, por ejemplo el número telefónico que viene a ser un número de tipo entero, tenemos los datos reales, 2,5 por ejemplo, menos 5, el 0 que viene a ser, por ejemplo tenemos una nota que es la calificación, 3.5 por decir, ¿no? Tenemos los lógicos o booleanos. Estos lógicos o booleanos es aquel dato que solo se puede tomar uno de dos valores, el falso o el verdadero, ¿no es cierto? Tenemos también los de carácter y cadena, ¿no es cierto? Estos de carácter y cadena, un dato tipo carácter contiene un solo carácter y un dato tipo cadena es una sucesión de caracteres. Por ejemplo, el carácter A, ¿no? El carácter X, el carácter Y, ¿no? La cadena, por ejemplo, la cadena AXY, la cadena YZX, ¿no? Entonces, estos tipos de datos también presentan operaciones. Estas operaciones, como por ejemplo de los enteros, los tenemos el sumar, restar, dividir, multiplicar y el residuo. En las operaciones de los reales tenemos el sumar, restar, dividir, multiplicar. En las operaciones de los datos lógicos tenemos AND, OR y NOT, que son los conectores lógicos. Tenemos también en los caracteres las operaciones sumar carácter más entero, restar, multiplicar por un entero. Avanzamos y encontramos otra definición muy importante, que es la constante. ¿Qué es una constante? Una constante es un dato cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa o pseudocódigo o algoritmo. Recibe un valor en el momento de la compilación y permanece inalterado durante todo el programa. Por ejemplo, mínimo tenemos igual a 50 y el máximo es igual a 100, que son valores en esta ecuación, ¿no? Mínimo y máximo. Y tenemos que n viene a ser el máximo por el mínimo y es una constante durante el desarrollo de un problema. Variable. Una variable es un espacio en memoria donde se almacena un dato y su valor puede cambiar durante la ejecución de un programa.
o algoritmo. Debe ser declarada antes de usarse. Toda variable pertenece a un tipo de dato concreto. En la declaración de una variable se debe indicar el tipo al que pertenece. Una variable se debe inicializar en algún valor. Esto se refiere a darle un valor inicial. Por ejemplo, la variable suma igual a 0, inicializo la variable ¿en qué valor? En el valor 0. Cuando la suma es igual a 10, cambio el valor a 10. Expresiones. Las expresiones son combinaciones de variables constantes, valores constantes, operadores y funciones especiales que en cada momento al evaluarla tiene un valor concreto. Las expresiones más representativas son las numéricas y las lógicas. Como vemos ahí, pues, vemos varias expresiones numéricas representadas, ¿no? De varias ecuaciones representadas de una manera matemática, pasadas a una expresión lógica o numérica. Las expresiones numéricas tienen como resultado datos numéricos. Como vemos, los operadores representan un orden que los rige de mayor a menor. Las operaciones entre paréntesis se evalúan primero, las operaciones aritméticas se evalúan según el orden de prioridad. Las expresiones lógicas son las que ofrecen como resultado después de su operación un valor lógico. Los operadores lógicos que involucran son AND, OR, NOT y las relaciones menor, mayor, igual, menor igual, mayor igual, semejante a, son expresiones que se manejan de manera lógica. Ahora ya vamos de lleno a ver lo que es un algoritmo. ¿Qué cosas son los algoritmos? La palabra algoritmo se deriva de la traducción al latín de la palabra árabe al-Khwarizmi, ¿no? Nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre la manipulación de los números y ecuaciones en el siglo IX. Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Característica de los algoritmos. Como ya vimos en el concepto, una de las características es que es preciso. ¿Por qué es preciso? Porque tiene que indicar el orden de realización en cada paso. También sabemos de que es definido. Es decir, si el algoritmo se prueba 2 veces, en estas 2 pruebas se debe obtener el mismo resultado. Finito, es decir, que el algoritmo tiene que tener un número determinado de pasos. También es correcto, es decir, 0 errores. Debe tener al menos una salida, su solución debe ser concreta y debe ser sencillo y legible. Eficiente. Al ser eficiente también tiene que ser efectivo. Se ha de desarrollar porque ha de desarrollarse en el menor tiempo posible. Elementos de un algoritmo. Un algoritmo consta de datos y de sentencias. Los datos se almacenan y dentro de las variables y constantes, las cuales son involucradas en la elaboración de las expresiones. Las sentencias describen las acciones que pueden ser ejecutadas. En general realizan cálculos, entradas y salidas, control de flujo algorítmico. Y la representación de los algoritmos se da de 4 formas: a través de una descripción narrada, un pseudocódigo, un diagrama de flujo o un diagrama NS. Cuando hablamos de una descripción narrada, este algoritmo es caracterizado porque sigue un proceso de ejecución común y lógico, describiendo textualmente paso a paso cada una de las actividades a realizar dentro de una actividad determinada. Pseudocódigo. Pseudo viene de la palabra falso, ¿no? Si vamos a desmembrenar la palabra pseudocódigo, pseudo viene de la palabra falso. El pseudocódigo no es realmente código, sino una imitación de una versión abreviada de instrucciones reales para las computadoras. Utiliza un pseudolenguaje, muy parecido a nuestro idioma, pero que respeta las directrices y los elementos de los lenguajes de programación. Se concibió para superar las 2 principales desventajas de los flujogramas, ya que los flujogramas son lentos de crear y difíciles de modificar sin un nuevo redibujo.
por ejemplo, en la figura que se muestra, como podemos determinar el volumen de una caja de dimensiones A, B y C, la cual se puede establecer de la siguiente forma, ¿no? Tenemos ahí las diferentes instrucciones, empezando por el inicio. Tenemos que leer las medidas que vamos a ingresar, realizar la operación, que es el proceso, donde el volumen es la multiplicación de los tres valores, A por B y por C, y al final debemos demostrar el resultado. Y culminamos con la palabra fin. Fundamento de los pseudocódigos. Los pseudocódigos, como vemos pues en la diapositiva anterior, tienen una estructura que van a empezar con un encabezado. Todo algoritmo debe tener un encabezado como identificación, el cual debe de empezar con la palabra algoritmo, seguido de una descripción del problema a resolver, ¿no? Bueno, ese es el enunciado el encabezado o enunciado del problema a resolver. De ahí tenemos un inicio, ¿no? La palabra inicio. Todo algoritmo debe empezar con la etiqueta inicio, ¿no? Que marca el inicio del mismo. De ahí tenemos las declaraciones. Después de marcar el inicio se debe hacer las declaraciones que se necesiten. Vamos a declarar variables, constantes, tipos de datos, etc. De ahí tenemos también el leer, calcular e imprimir, que vienen a ser los siguientes pasos, que constituyen acciones tales como leer datos, calcular algunas expresiones aritméticas e imprimir datos tantas veces como se requiera y en el orden apropiado para resolver el problema en cuestión. Y fin del algoritmo, que es el último paso del algoritmo, que consiste en incluir la indicación fin. Acá tenemos un ejemplo de un pseudocódigo. Realizar la suma de dos números, que viene a ser el ejercicio más básico para darnos cuenta cómo se desarrolla un algoritmo, de principio a fin. Así que empecemos. Realizar la suma de dos números, vamos a declarar primero la palabra inicio, donde de ahí seguimos con la declaración de variables. Tenemos ahí la declaración de variables de tipo entero. Están pidiendo la suma de dos números, ¿no? Entero, número 1, número 2, y también debemos declarar esa salida que viene a ser la suma, ¿no? Esa salida que viene a ser la suma. Entonces, después que declaramos las variables que necesitamos, vamos a hacer la lectura del ingreso de datos. Vamos a escribir o mostrar, ¿no? un mensaje que diga ingresar los valores. Vamos a ingresar el primer valor, vamos a ingresar el segundo valor a través de un leer, ¿no? Y de ahí va a venir el proceso, que viene a ser el cálculo de la suma, donde la suma es igual al número 1 más el número 2. ¿Y qué voy a mostrar? Voy a mostrar al final la suma de ambos números. Entonces dice la suma de ambos números es la suma. Y culminamos con la palabra fin. De ahí viene lo que es el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo ya son una herramienta que permiten representar visualmente qué operaciones se requieren y en qué secuencia se deben ejecutar para solucionar un problema dado. Por consiguiente, un diagrama de flujo es la representación gráfica mediante símbolos especiales de los pasos o procedimientos de manera secuencial y lógica que se deben realizar para solucionar un problema dado. Los diagramas de flujo facilitan la comunicación entre los programadores y los usuarios, además de que permiten de una manera más rápida detectar los posibles errores de lógica que se presenten al implementar el algoritmo. Como vemos ahí, ¿no? Tiene un inicio, tiene una secuencia de pasos a seguir, ingreso de datos, hay un proceso y una salida de la información y culminamos con el fin. Muy parecido al pseudocódigo. También tenemos los diagramas NS, que es una técnica en la cual se combina la descripción textual que se utiliza en el pseudocódigo y la representación gráfica de los diagramas de flujo. Este tipo de técnica se presenta de una manera más compacta que las dos anteriores, contando con un conjunto de símbolos muy limitado para la representación de los pasos que se van a seguir por un algoritmo. Por consiguiente, para remediar esta situación, se utilizan expresiones del lenguaje natural, sinónimos de las palabras propias de un lenguaje de programación, como son leer, hacer, escribir, repetir, etc. Para finalizar, como de costumbre, te recomendamos leer el material preparado en las lecturas de este quinto tema, el cual complementa esta presentación y te ayudará en el desarrollo de tus actividades programadas.
Esperando que el presente video sirva para afianzar tu formación profesional, me despido. Hasta pronto.